No, tranquilidad ante todo, tranquilidad ante todo, pero todo parece ser, en otros lados están especulando, pero nosotros vamos a dar certezas acá porque todo indica que el día de hoy se va a materializar este cambio de gabinete. ¿Qué es lo que ha pasado? Han llegado los ministros del Comité Político. A esta hora se reúne Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno, junto al presidente de la República. Estuvo también Álvaro Elizalde. Y acompáñame para acá, por favor, Viti, porque se está preparando. En los próximos minutos se ha confirmado la realización de una vocería de gobierno. Tema aún no se sabe con respecto a qué es lo que ellos quieren proponer de comentar, pero sí se le consultó a Camila Vallejo con respecto a estos sonidos, ¿no?, de cambio de gabinete, estos anuncios. Yo le he dicho hasta el cansancio que en ese salón, que es el que está acá, el Monbaras, solo les voy a dar un dato. A ver. Ponme en pantalla, Viti, porque quiero dar el dato en pantalla. Les voy a dar un dato. Normalmente, la gente que hace el aseo, que pasa el chancho, los tramoyas, que arman los lugares, entran a las 8 de la mañana. Yo me lo encontré afuera a las 7:15 y ya estaba todo listo y pulido, oleado y sacramentado para lo que puede ocurrir acá en mi espalda. Así que hay movimiento desde muy temprano con respecto a aquello. El presidente se reúne hasta ahora y a las 9:30 yo le decía que en este salón se va a realizar, que el Salón de las Comunicaciones, una vocería por parte de la ministra Vallejo con respecto a diversos temas, pero jugó un poco los misterios, como se le preguntó, y el cambio de gabinete, se dice que usted puede salir de la vocería, todas esas cosas son atribuciones del presidente, lo ha dicho, que es algo que normalmente lo hacen. Ahí está preparado, ustedes lo ven, están los trípodes, claro, está todo el salón listo para pero ya hacer el anuncio por está parte cocinadísimo de entonces. Camila Vallejo, que va a hablar. Ahora, usted me dice, pero ¿cómo va a hablar antes? ¿Va a anunciar un cambio de gabinete antes de que se materialice? Claro. Si normalmente estas cosas no se anuncian, ¿cierto? Claro. Es que ha pasado otras veces y ya como que se ha perdido un poco la tradición. Antes uno se enteraba cuando había un cambio de gabinete que comenzaban a llegar por goteo los ministros y uno decía, bueno, va a haber un cambio de gabinete. Ahora ha cambiado un poco la dinámica. Pero ¿qué dijo Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno? Lo revisamos de inmediato, miren. Estos rumores de cambio de gabinete. Tengo una reunión con el presidente ahora en este momento. ¿Hay reunión de todos los ministros? No. Harto te dijo. Y una de las voces esperadas era justamente la de Camila. Es que, no, esas son las declaraciones que no dicen nada, pero que dicen mucho. Exacto, tal cual. Como que adornamos un poco no dijo nada, pero lo dijo todo. Bueno, el silencio otorga, tensa calma y todas esas cosas que ocupamos los periodistas. Pero lo concreto es que hay sonidos de cambio de gabinete, eso es efectivo. Simón. El día de ayer, en una publicación de La Tercera, incluso se daban nombres. Y de hecho, ya ha amenazado, con esto te doy el pase de inmediato, Eduardo, la figura de Nicolás Cataldo. ¿Quién es Nicolás Cataldo? Ustedes lo recordarán, que estuvo ahí en la polémica por unos Twitter antiguos en contra de Carabineros. Estuvo a punto de transformarse en subsecretario del Interior, actualmente subsecretario de Desarrollo Regional, que es el que entrega los recursos a las regiones, y podría transformarse, ojo, en el nuevo ministro de Educación. Es lo que ha tomado más fuerza y se me dice a mí que Camila Vallejo no saldría de la vocería de gobierno. Si tú me preguntas una opinión personal, yo tampoco la sacaría. ¿Por qué? Porque es del ADN de Boric. Ya sacrificó a su escudero, a Giorgio Jackson. Entonces, en ese sentido, tiene que mantener aquello. Eduardo, voy contigo. No, lo que te quería preguntar, porque claro, ¿por qué se habla de esto? Porque la Tercera especula, da nombre, aunque la Tercera siempre tiene buenos topos en la moneda. De hecho, se molestan a veces en la moneda porque la Tercera está súper bien dateada, mientras pasa por detrás tuyo Davor Joranovic, que lo acaba de ver. Pero la pregunta es, ¿será que este cambio de gabinete se circunscribe únicamente a la figura de Giorgio Jackson o será algo mucho más profundo lo que vamos a ver? Porque se especula mucho con la salida del ministro Montes, que también su cartera ha estado vinculada con el caso Convenio. Se habla del ministro de las Culturas. Pero espérate, vamos uno a uno. Que ingresó recientemente, que también podría estar afectado por este temblor. Porque alguien podría decir, ¿sacaron a Jackson o sacan a Montes? Bueno, es raro. Es que eso te iba a decir, ¿cuáles son las consecuencias de no sacar a Montes? También es algo que vamos a analizar si es que sale o no sale. Respecto a lo que Simón decía de Camila Vallejo, ahí hay dos lecturas, porque por otro lado, y citando nuevamente lo que dice La Tercera, que tiene mucho sentido, es que el Partido Comunista la querría cuidar también, entonces ahí van a evaluar esta cercanía con Boric de lo que él la necesita como presidenta de la República en la vocería, pero por otro lado, bueno, hay que protegerla porque es un ministerio que desgasta más y al parecer a ella le gustaría harto el Ministerio de la Mujer, o sería un ministerio con el que coquetea, pero obviamente se queda como ministra. La ministra Vallejos, si la vuelven a cambiar, sería como nuevamente reubicar un
una ficha. Si la tesis que plantea el medio que tú has señalado es de cuidar a la figura de Camila Vallejo por su potencial presidenciable, sacarla al gobierno es una forma de decir la tenemos que cuidar porque este gobierno no va para ningún lado y ellos son parte del gobierno. No, Entonces, pero hay ministerios más desgastantes que otros, eso siempre se ha sabido y siempre cuidan a los que creen pueden ser, Simón, sus figuras presidenciales. Sí, es que son decisiones. Yo lo que he reporteado acá con los colegas y con las fuentes es que no se movería ni Montes ni Vallejo. Es lo que a mí me dicen, que ya con el sacrificio de Jackson basta. Esa es la lectura que me dicen pero los te pregunto topos ahí, de acá Simón, de Palacio, que pese te pregunto, de Simón, este tema hace rato. ¿cómo tomaría? Porque Dígame. esto, te pregunto lo siguiente, porque ¿cómo tomaría la gente más vinculada al núcleo del Frente Amplio, de Revolución Democrática más específicamente, que hayan sacrificado, así entre comillas, a su líder, Giorgio Jackson, y no saquen a alguien que es de socialismo democrático, que recordémoslo, socialismo democrático era parte del problema para el mundo del Frente Amplio. Era Y parte cada de vez los tienen más poder. Era parte de los 30 años, era parte de lo que veníamos a cambiar, y sin embargo hoy día están instalados con mucho poder dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo tomarían ellos? Porque aquí también no solamente hay que ver las decisiones que toma el presidente, sino que las susceptibilidades que en el mundo de la política la piel es bastante finita. Absolutamente. ¿O no, Simón? Yo creo que el horno no está para bollos. En otras palabras, el horno no está para pataletas. Y esto es cuota de poder. Seguramente Siempre las hay. se asume la salida de Jackson, se mantiene a Montes, pero también pueden haber retribuciones a través de otros ministerios. Veamos un poco el mapa político de Nicolás Cataldo, ¿cierto? Que se habla que llegaría al Ministerio de Educación. Una figura emblemática del Partido Comunista, con una gestión estudiantil en la región de Valparaíso, una carrera bien trabajada hasta transformarse eventualmente en un nuevo ministro. Se habla de la llegada de la ministra actualmente de Bienes Nacionales, la ministra Javiera Toro, justamente al Ministerio de Jackson, al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene sede acá en La Moneda y también oficina allá donde robaron. Entonces, claro, ahí se va equilibrando un poco la situación, las cuotas de poder, pero yo no sé si está como está el terreno para empezar a generar fuego amigo al interior del gobierno con las decisiones que toma el presidente. Yo creo que hoy en día lo que se tiene que hacer es como ponerse atrás de la fila, empujar todo el trencito, igual que en el matinal. Pero eso es para Todos afuera. tenemos que empujar para el mismo lado. Pero es lo eso, mismo. Simón, eso es para Pero afuera. es que efectivamente es que hay un tema para afuera que es relevante, Eduardo, que son las reformas. Que hoy en día se tienen que alinear todos para que las reformas funcionen, porque si las reformas no funcionan, los analistas dicen que el gobierno se acaba, o sea, no tiene relato, no tiene nada más que hacer. Ahí le sirvió, Simón. En esta etapa, Mario Eduardo, yo creo que hay que alinearse. Ahí le sirvió harto al presidente Boric, fue buena jugada el irse en el avión presidencial con el expresidente Sebastián Piñera, porque ya hizo un llamado a ese sector a sentarse a conversar y aprobar una reforma de pensiones con las críticas que a él le merece para que se hiciera un ajuste. Pero como todo orden de cosas, porque puede ser una buena señal para la oposición invitar al expresidente Sebastián Piñera a acompañarnos en el avión, pero ese gesto ha sido muy mal visto por el corazón de el mundo que día, el núcleo duro del que hoy presidente. día habitan La Moneda. ¿Por qué? Porque recordemos que el presidente le dijo, usted está avisado, Sí, Sebastián Piñera. lo voy a perseguir. ¿De qué está avisado? Que lo íbamos a perseguir judicialmente por todos los hechos a los cuales se le imputaban eventualmente post 18 de octubre. Y ahora, incluso Mala Imagen hace un chiste y dice, está avisado, señor Piñera, que tenemos jugo, refresco y de todo en el avión presidencial. Esa mirada, que puede ser un chiste, es también algo que al núcleo más duro de la coalición de gobierno no les gusta. Y a otros sectores lo encuentran un lenguaje más republicano que les gusta también. Entonces, están las Es el dos gallito. partes. Al final, el ser presidente de la República, cómo hay que ir Es equilibrando difícil, todo, matizando, hacer política. Yo en pensaba que definitiva. animar matinal era difícil, pero parece que esto es más difícil. Mucho más difícil. Oye, pero volvamos ¿Dónde a están los... los votos? Esa es mi pregunta. ¿Dónde Volvamos, están los Simón, votos? con A los su lectura. cambios de gabinete para que vayas diciendo otros nombres también, porque vamos a sumar integrantes para analizar este tema. Acá tengo el punteo del topo. Diría El tener topo. cortina. Cuidado. El punteo del topo. ¿Qué es lo que dice? Ya, Nicolás Cataldo efectivamente debería llegar al Ministerio de Educación. Ese posible enroque, ¿no?, de Camila Vallejo con la ministra Orellana del Ministerio de Mujer y Equidad de Género a la vocería y viceversa, me parece ser que lo que he podido reportear es que no va a ocurrir. Al Ministerio de Desarrollo Social debería llegar Javiera Toro, que es actualmente la ministra de Bienes Nacionales. Ojo con algunas señales. ¿Por qué decimos que debería materializarse el cambio de gabinete durante la jornada del día de hoy?
Por ejemplo, el subsecretario Monsalve, que firma los decretos, suspendió una gira que tenía la Araucanía. Ustedes saben que la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda estaban en una gira por tren por el sur de Chile por el tema de las reformas, tanto el pacto fiscal como la reforma previsional. Suspendieron parte de eso, regresaron a Santiago y continúan con aquello. Entonces se van articulando algunas señales que nos permiten decir que el día de hoy debería materializarse aquello. Ojo, que se habla de un descabezamiento total en el Ministerio de las Culturas y las Artes. Que está paremos ahí. asumido por el ministro de Aguirre. Paremos ahí, dale. Paremos ahí porque aprovechemos de sumar también a Max Quitral para ir analizando ministerio por ministerio que podría cambiar. Max, qué gusto tenerte en el Buenos Días acá, a Max. Todos. Como siempre, analista. Aquí el Ministerio de las Culturas que se filtró que Jaime Aguirre podría salir. ¿Es el momento adecuado? Estamos a pocas semanas de los 50 años del golpe. ¿Es el ministro que lo ha preparado? Para bien o para mal, quizás no sería mejor esperar y según ese resultado, ¿es que se queda o lo mueve? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Siempre un agrado estar con gente tan bonita acá. Oye, lo que pasa, mi querida Mari, es que el ministro de la Cultura ha sido un desastre. La verdad que no ha tenido ningún tipo de agenda política correcta. Ha sido uno de los más criticados. No ha salido mucho en los medios, también tuvo problemas internos con los trabajadores Sí, y con distintos gremios. Bafona. El Bafona, entre otros. Y la verdad que el tema cultural en Chile, sobre todo con los 50 años, debiese haber tenido una fuerza adicional. Y sin embargo nos encontramos con un ministro que no ha tenido una coordinación, le ha faltado una agenda clara en esa dirección y la verdad que merece salir sin ninguna Max, duda. y ahí en ese caso el bochorno que representaría, porque es como que alguien entre a jugar en el fútbol, ahí Felipe, que es más futbolero, como que te meten en el minuto 10 y te sacan en el minuto Entró el 15. 10 de marzo, de hecho. O sea, sería de muy corta estadía. Pero es que la verdad es que tú tienes que marcar una agenda. Y sin embargo nos hemos encontrado con una ausencia de temas culturales, sobre todo, insisto, en un momento importante que hay que conmemorar los 50 años, pero no hay nada claro. Pero además ha tenido un enfrentamiento con los trabajadores, entonces eso la verdad que va generando suspicacias, problemáticas y los cambios de gabinete, chiquillos, tienen que fortalecer la figura presidencial. Y la verdad, eso no le sumó al Y presidente. digamos que el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes también ha sonado en el caso convenio. Entonces también eso abre otro flanco, considerando que ese hoy por hoy debe ser probablemente la piedra en el zapato más grande Es que un escándalo. que tienen, es un escándalo mayor. Andrea sí. Gutiérrez, subsecretaria, que todavía no está al reemplazo. Entonces ahí también hay un problema político. Bueno, digamos. dicen que saldría también la subsecretaria. Sí, lo que pasa es que ahí hay lo que conversábamos el otro día, es un gobierno de minoría que no amplió su base de apoyo. Entonces es difícil conseguir las figuras que te puedan de alguna manera fortalecer el gobierno. Y eso es una debilidad que se ha tenido en ¿No el bastó último con tiempo. socialismo democrático para ampliar esa base? No, es que además creo que ha sido muy restrictivo en esa dirección. Entonces, es una de las críticas que ha tenido el gobierno, o sea, no ha sido capaz de ampliar su base de apoyo y naturalmente que eso condiciona cualquier tipo de política que tú puedas desarrollar. Ahora, ¿Divergencia perdón, social? aunque ese mundo no había tenido un gran resultado electoral tampoco. Es que ahí, bueno, entramos en otra dinámica. ¿Por qué los pusieron ahí? Los derrotados se transformaron en ganadores, como lo dijimos hace Perdona, un mes pero atrás. ustedes decían recién algo de Carlos Montes. Yo creo que ahí hay un buen análisis. punto para tocar. Yo creo que hay un análisis respecto a que sería noticia que no saliera Carlos Montes. Exactamente. ¿Cómo dirán ustedes? Claro, porque si Carlos Montes no sale, es un triunfo, creo yo, casi absoluto del socialismo democrático. Sí. Porque acuérdense que cuando se hablaba de Giorgio Jackson, era o los dos o ninguno. Exacto. Y terminó saliendo solo el ministro Jackson. Y si ahora hay un cambio de gabinete y Carlos Montes se afirma en el Ministerio de Vivienda, de verdad que ya, más allá de los cambios que puedan haber en educación, en desarrollo social, porque ahí se va a mover en apruebo de dignidad, digamos, Sí, entre el PC y el Frente Amplio. Exactamente. Pero lo de Carlos Montes yo creo que es muy relevante a la hora del análisis de lo que viene de aquí para en que tú hagas adelante. ese análisis. No, claro, porque además, bueno, la figura de Carlos Montes también ha estado manchada por todo el caso convenio. Eso hay que mencionar. por lo mismo. Ahora, el Partido Socialista lo quiere afirmar, porque naturalmente que su salida, una figura histórica dentro del Partido Socialista, Que es una sonaba señal. como candidato presidencial en su minuto, En o sea, su no es minuto, cualquiera. No es cualquier figura dentro del Partido Socialista, pero el asunto de convenio, de alguna manera, claro, lo puede afirmar mantenerlo en el gobierno, pero también prolonga la crítica
sobre todo de lo que se puede ir Debe conociendo. tener un goteo de Exactamente. sangre permanente. Claro, porque pueden aparecer otros datos asociados al caso convenios, que recordemos, surge a partir del Ministerio de la Vivienda, y eso puede ir erosionando aún más Entonces, su ¿tú crees figura. como analista que debería salir y de esa manera el presidente... Descomprimir. Claro. Desmarcarse de lo que se vaya saliendo, descomprime la Pero ¿qué situación. dice el socialismo democrático? Es que, ¿Qué lo claro, sacan? lo que yo Porque creo- hoy día necesita ahí. Ahí Lo que yo necesita su creo fuerza. es que el ministro debiese haber salido producto de todo lo que está pasando en el ministerio. Ahora, naturalmente que su salida va a generar resquemor en el Partido Socialista, que a todas luces lo quiere blindar. Ahora, pareciera que se afirma, como decía Simón y la ministra Vallejo, que es muy curioso lo que pasa con la ministra Camila Vallejo. Yo creo que hacía mucho tiempo que una ministra vocera, además de un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento y que está Durará en el tanto. suelo desde el punto de vista del apoyo ciudadano, Sí. se mantiene como la figura mejor evaluada junto a la ministra Pero Toá. después pasemos, Y algo muy vamos a curioso. uno a uno. Es Vamos- muy raro eso. Pero no nos adelantemos, vamos uno a uno para que Simón también nos diga. Solo una cosita del ministro Carlos Montes, que Sí, ustedes volvamos a lo Carlos han dicho que podría salir, que sería raro que no saliera, que sería noticia, dice Felipe, que no saliera. Ha tenido apoyo y respaldo de gremios vinculados con la construcción de casas. Ha habido algunas declaraciones durante el fin de semana que decían que sería una mala noticia que salga porque la política habitacional ha estado ahí agarrando cierto vuelo. Sí, sí. Yo la otra vez conversaba también con algunas personas vinculadas a la construcción y decían que tienen un problema grave de licitaciones que están atrasadas, cosas que se dieron como por licitado, después dijeron no, mejor que no, la están revisando ahora y eso a las empresas les ha generado un terremoto brutal, están de verdad muy complicados, pero sin embargo sentían que era mejor que siguieran así antes que vinieran y partieran foja cero porque ya el retraso que hay es brutal. Simón, voy contigo. Sí, la política vive de señales. ¿De quién es muy amigo el ministro Monte? O cercano, no sé si amigo, pero cercano. ¿De quién es muy cercano? No sé. Tac, tac, suena el tiempo. De Michelle Bachelet, ¿cierto? Sí. ¿Dónde estuvo Michelle Bachelet hace algunos días en Macul? ¿Con Oye, quién pero estuvo? Con si fuera por Yo eso, creo que estas Jackson. son pequeñas señales. Si fuera por eso, el ministro Jackson es muy Pero- amigo de pero todos. mira, No, pero hablamos- tiene un hablamos- punto. No, pero hagamos un gesto. Digo, yo voy a su actividad, señor presidente, pero no me mueva el señor Monte. Me lo deja ahí. Si la política es así, si es de Absolutamente. tira y aflojes. Un quid De pro tira La y política no es lo que, oye, no con es lo que respecto se al- cree, sino que lo que parece. Exacto. Exactamente. Y lo otro, ¿dónde están los votos? Está bien, yo dije, no estamos en tiempos para pataleta, digo yo, porque los votos no están en el núcleo duro del presidente, están en la vereda del frente. Hay que consensuar, generar consenso con el rival político, ¿cierto? Yo creo que por allá van esta división. Y lo otro, lo que hablaban ahí del ministro de Aguirre, recordemos que fue un pololeo que partió mal. Que partió peleando. ¿Se acuerdan cuando hubo el desmentido por el caso de la Feria del Libro de Frankfurt, que dice que el ministro Aguirre dijo que no había plata para tirar a la basura y después el presidente lo corrige en público diciendo que la plata en cultura fea, siempre es bien invertida? Se O quita sea, de ahí, piso. desde ahí ya se produce un quiebre más allá de lo que está en una quitada de piso tremenda. O sea, efectivamente. Otro dato del topo. Alerta de topo. Alerta de topo, a ver. Eduardo, Ahí voy a reportear. ¿cómo se llama Alerta. la ministra de Obras Públicas? ¿Cómo se llama la ministra de Obras Públicas? Que tiene muy poca recordación ella, sí. No está en el radar, por cierto. Claro. Y siendo No obras está en el públicas. radar, pues. Debiese obras estar ahí, públicas, La pero- gestión que- Jessica obras López, públicas, a veces, recordemos en el Jessica gobierno López. de Sebastián Piñera, que pusieron al ministro saliente de Desarrollo Social en obras públicas, porque supone que Moreno, Alfredo Moreno, ahí iba a lucir y era Alfredo una carta Moreno. Se presidencial. hablaba ¿no? que iba a ser Alfredo el Moreno. delfín, claro. El que iba a encabezar el plan de la Y fue, Araucanía, además. y fue el delfín. Ahí está la ministra. El humor de Eduardo. Básicamente. Ahí está la Bueno, ministra. Lo, Alerta. lo que publica La Tercera es que de ella hay una muy mala evaluación en términos de su gestión y de su visibilidad en un ministerio que es tremendamente importante. Si no me equivoco, es uno de los ministerios más robustos, que tiene más seremía y presencia en el territorio Ella también entró en nacional. marzo. Y de Sí. ella se sabe poco y nada. Ella, sí, es ingeniera comercial, entró en marzo y no está en un ministro de Obras Públicas, generalmente está ahí en boca de todos, ¿cierto? Uno de los ministros que tiene mayor actividad en terreno, qué sé yo, y eso no ha pasado. Y lo otro es que se habla de la salida de Marcela Hernando de Ministerio de Minería. Minería y Obras Públicas están ahí en evaluación. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas, recordemos que para los
gobierno en general, Porque sí. es una tremenda caja de empleos, porque se activa un proyecto La más de una carretera, importante, se por el activa sueldo el de proyecto Chile. de una construcción de una... Entonces genera mucho empleo y va muy de la mano con el trabajo, y tenemos un Ministerio de Trabajo que es muy de terreno, con una ministra que está a caballo de todos los temas, que está encabezando la reforma, que ha tenido triunfo en el Congreso, y tenemos por el otro lado un Ministerio de Obras Públicas que pasa, como se dice en buen chileno, demasiado piola. Entiendo que la evaluación no es positiva de ella, pero aún no he podido confirmar si es que podría ratificarse algún cambio en esa cartera, si es que le van a dar una segunda oportunidad, tomando en cuenta que en el segundo semestre se reactiva una serie de proyectos. ¿Qué va a pasar que son con el litio, emblemáticos, por que ejemplo, recordemos que hay los primeros algunos años de más gobierno críticos? Es muy ejecutivo Y no solo eso, ¿ah? Sí, Oye, y lo otro es que ustedes lo saben, los primeros 2 años de gobierno se firman los proyectos y los segundos 2 años se corta la cinta. Así es como Sí. todo lo Es bueno que eso. Si normalmente uno pregunta a ocurre. Ricardo Eduardo. Lago, Oye, digamos. perdón, es que lo de la ministra Hernando de Minería, ¿por qué Sí. aparece en el radar? Que a lo mejor hay una discusión que no es tan de lo cotidiano, pero de los sectores mineros se ha cuestionado mucho la estrategia del litio. Sí. Por la lentitud y por figura que armaron de que ustedes vengan, pongan la plata y se llevan menos que nosotros mantenemos... Había una crítica. Pero particularmente los resultados de Codelco, que son Claro. Desastroso. un muy desastroso, pobres. sí, es verdad. Enami, que también está en la misma, y eso ha sido muy dentro del ámbito. Yo hago un programa de minería en la radio, por lo tanto ¿verdad? me entero de eso. Muy cuestionado, y no se ha visto con buen ojo la gestión de ella, porque no se ha visto esa conversación para fluir, sobre todo en casos como y se ha puesto el ejemplo, ¿no? Antofagasta Minerals, siendo una minera mucho más pequeña, ha obtenido Mejores resultados. muchos mejores resultados que Codelco. Sí. Y Codelco suma una deuda gigantesca. Sus ingresos hoy día ni siquiera permiten pagar la deuda. Y esto de ser la empresa de cobre más grande del mundo está como ya en... Bueno, déjame agregarte una cosa. Los partidarios de que Soquimich se haga cargo del litio, el argumento que dan es lo mismo que quieren recaudar en la reforma tributaria, es lo que daría la empresa del litio al Claro. Estado si es que se aprobara Soquimich. Entonces ahí tienen, y todavía no se han visto resultados, ahí tienen como las comparaciones de qué se hacen, que independiente de los que están a favor de una cosa o de otra, no se resuelve, y es la plata más importante para nuestro país. Sí, claro, la gran billetera, como se menciona. Ahora, el caso de Codelco es bien particular. Yo creo que ahí las críticas también tendrían que apuntar a Máximo Pacheco, que ha tenido una dirección bastante cuestionable, pero como que ha estado bastante silente y las críticas están viniendo de todos lados. Ahora, la ministra Hernando evidentemente también no ha tenido una buena gestión, porque tienen que sobresalir los ministros. Claro, sí. Ahora, ahí se genera un problema en el sentido de opacar la figura presidencial en un país tan presidencialista como el nuestro. Entonces también creo que hay cierta peligrosidad en ese sentido de tener una agenda propia que finalmente termine por desplazar la figura del presidente. Perdón, quiero hacer un recuerdo de lo que hablaba Simón de la ministra de Obras Públicas, que yo creo que fue popularmente conocida a propósito de los últimos sistemas frontal que hubo, La frase cuando hizo desafortunada. la recomendación de juntar agua en una lavadora, ¿se acuerdan? sí, sí. Y que el empresario Jorge Dato, Razzoli la calificó peyorativa y despectivamente como pobladora. Sí, ¿Se sí. acuerdan, verdad? Sí, me acuerdo Y eso perfectamente. también, ella, mira cómo son las cosas, cómo se conocen un ministro o una ministra en este caso por una cosa que no tiene nada que ver con lo que se supone que ella está, digamos, dedicado o para lo cual a ella se le nombró como ministra. digamos. En una sociedad tan mediatizada, con tantas aplicaciones. Claro, donde está el TikTok, donde está todas ese Instagram, tipo de claro. aplicaciones. Entonces, naturalmente, que esa frase desafortunada la ubica en un parámetro muy complejo para una ministra. Le abre un flanco, porque ahí lo importante era lo otro, y terminan con una frase mal dicha, inoportuna. Recordemos que en el gobierno de Piñera, por frases parecidas, les costó la pega a algunos ministros. Exactamente. Que van a Sí. hacer vía social los CEFAM, o regala rosas que están más baratas, O hagan un bingo, levántate hagan más un temprano, bingo, colegio. levántate más temprano. Ese tipo de frases que demuestra esa como desconexión Sí. con el drama que significa aquello de lo cual se está hablando y opinando. Te llegó un... Alarma de Ah, todo. ese cupo, ese cupo, ya, Empezó. Alarma de todo, y tengo Ese otro cupo que está política. en una averiguación. Me dicen, ¿se acuerdan que les iba a preguntar justo de Revolución Democrática, que dicen que sería el más perjudicado en este cambio de gabinete? Claro. Me dicen, efectivamente Revolución Democrática pierde sus 2 ministerios. Chu. Cataldo a Educación. Entiendo que Caro Arredondo a Cultura. Ya. Y Camila Vallejo tendría el cambio
de gabinete. Y sería efectivamente o a mujer o Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que por ahí va. Y que me lo confirman en un rato más, pero eso era hasta último minuto. Alarma de todo. Buenos datitos, llegaron buenos datitos. A la cocina, estamos en la cocina. Hablemos de Estamos en la cocina, estamos en la cocina. Hablemos de educación. Estamos en la cocina, literalmente. Sí, la cocina. Hablemos del Ministerio de Educación, que es uno de los primeros soplos que tiene la Mari. El subsecretario Cataldo, muy resistido en su momento por los tweets, recordemos, contra Carabineros. O sea, Así es. era subsecretario del Interior. Claro, era. Estaba listo. Estaba listo. Estaba listo, pero lo sumergieron. Pasarlo a un ministerio clave como educación, con esos antecedentes de sus tweets, ¿cómo será visto por aquellos con los cuales tienes que sentarte a negociar? Es lo primero que pregunto. Y segundo, todo el respaldo que se le dio al actual ministro de Educación a propósito de los ataques por su orientación sexual, ¿dónde quedan entonces ese respaldo? Ahora, Opina Maxi fueron Quetral. 2 veces las Fueron que se dos salvó el veces, ministro Ávila. exactamente. Dos que sonaba como inminente su salida. Lo que pasa es que en educación tenemos otro problema, pues, un desastre mayúsculo, más de 50.000 jóvenes fuera del sistema escolar. Eso debería preocuparnos a todos. Y con un par de profesores al corte. Y claro, porque ¿Hizo además... una acusación constitucional? No, pero claro, entonces ha sido un ministerio que ha tenido bastantes bemoles, muy, muy complicado, porque el Ministerio de Educación, yo creo que hay 3 ministerios que son muy complejos. Y no ha cambiado la historia, que es educación, salud y vivienda. O sea, siempre son los 3 Interior. ministerios. Bueno, interior ahora que no estamos con el políticos, esos son sectoriales, Sectoriales. son muy... No, que ha cambiado todo, ha tienen cambiado mucha- todo. Ahora, el tema interior también por la situación de seguridad pública. A ver, los tuits de Cataldo yo creo que ya no van a ser tema. Bueno, después de esa fotografía con la alcaldesa Santiago, la alcaldesa Sí. Providencia, todos amigos, ya se terminó esa polémica. Sin embargo, la situación de educación no es tan fácil de resolver. O sea, tienes colegios emblemáticos pasando en una crisis profunda. Tienes un colegio de profesores que está exigiendo se cumplan los compromisos en el proceso electoral y que hasta ahora no ha Que pasado. se prometieron en campaña. Se prometieron así que mucho. eso es lo- Se claro. prometieron deuda mucho. histórica. Exactamente, la deuda histórica. Pero además tienes un sistema educativo superior que no ha resuelto el tema del CAE. Entonces, hay una mochila, utilizando ahí muy pesada para el ministro Cataldo. ¿Cómo lo va a una resolver mochila. el ministro? Sí. Porque, insisto, no solo pasa por cambiar los rostros, pasa por una agenda. Y yo creo que ese es el gran problema que están teniendo los ministerios. Y si no me equivoco, cuando el presidente hace el anuncio sobre el pacto fiscal, no hay una línea respecto ni al CAE ni la deuda histórica de los profesores. Pero Felipe, acuérdate que el ministro Más de allá, Hacienda- digamos, de lo que se haya dicho antes, estoy diciendo Sí, sí. lo último. Sí, pero recuerda que el ministro de Hacienda ya le cerró la Sí, puerta a claro. la discusión del CAE. Entonces, Así es. una cosa es que diga el ministro de Educación y otra cosa es lo que dice quien está a cargo que tiene de la cartera chequera fiscal. Por supuesto. Entonces ahí hay un tema. Yo creo que educación sí se va a mover. Es que tiene que moverse. Sí, es que yo también creo, Sí, porque ya es tuvo 2 insostenible. perdonazos y lo que tú decís, que este es el momento para descomprimir ciertos temas. Yo no sé, Simón, porque tú tienes datos fresquitos ahí en el Palacio de la Moneda. ¿Qué se dice precisamente de educación? Que estaría materializado ya, estarían anunciadas las partes, que Nicolás Cataldo sería el nuevo ministro de Educación. Yo coincido en el análisis de Eduardo. Si se sostuvo tanto una figura, si se apalancó tanto una figura y ahora se deja caer, me da la impresión que también tiene que ver con respecto a las cuotas de poder y la reorganización que se da al interior del gabinete. Hace un ratito llegó la diputada Maite Orsini a una reunión que había acá y ella señalaba que esperaba que su partido pueda mantener los cupos que tiene. Ahora uno analicemos la declaración. A ver. Ojalá que se puedan quedar los cupos que tenemos. Esto es cuoteo puro y duro. O Claro. sea, cuando tanto ¿Quién se dijo hablaba eso? de que no, que el La cuoteo... diputada Orsini. Pero para eso de Maite necesita Orsini, que estuvo para eso ya haciendo necesita un diputada que mago estaba- a esta altura. Claro. Claro. Ah, mago, perdón. Ahora entendí. No caímos No me di ninguno. cuenta, bien, no me di cuenta. Menos mal que Bien, te Eduardo. dijeron, Eduardo, que Humor No, inteligente. no te habías Sí, dado no, la sí, aclarar. rápido. Claro. Un hechicero. ¿Cómo entrelaza la política y la Sí, farándula? me No, encanta. muy Muy bueno, bien, muy bien. A la larga son los mismos. Oye,
A mí me dicen, y yo confío en la fuente que estoy viendo, que Camila Vallejo no se movería de la vocería. Puedo equivocarme, tú sabes que estas cosas se cambian, han llamado, han habido telefonazos a último minuto y todo Habría puede que cambiar. llamar a la directora de prensa de La Moneda para que las te cosas se filtran por la prensa. Yo creo, Simón, Entonces, y a ver yo qué sería piensa cauto con aquello el todavía. resto. Yo creo que va a depender de ella y solo de ella, y en esta reunión que te dijo que se iba a juntar con el presidente ahora, y ahí entre los dos van a tomar la decisión que hacen. Entonces yo creo que eso, independiente que a todos nos llegue información de qué va a suceder, yo creo que eso no está zanjado y a último minuto lo cortan hoy día. Una buena idea, sí. Ahora, mujer y equidad de Sí. género y desarrollo Ahora social. ella es comunista. Corrígeme, Simón. Ahora están en La Moneda, están en el comité político. ¿Te acuerdas que mujer y Exactamente. equidad de Salió género no desarrollo estaba? social, Y como decía, entró, y equidad como de decía, claro, y como decía Eduardo, desarrollo social y familia entra al comité político con Alfredo Moreno en Piñera 2. Pero claro, entonces desde la lógica de La Exacto. Moneda, del comité político, Camila Vallejo se mantendría. Se mantendría, Sin sí. embargo, el cargo de ministra secretaria general de gobierno, bueno, está dentro de los, digamos, de los cargos políticos más importantes que tiene un gobierno. A todo esto, Simón, me dicen que a las 12 sería ya inminente el cambio de gabinete ahí en el Salón Mombaras. Ojalá que sea a las 12, eso sí, no como el de la otra vez, que Sí. fue como a las 3 y Yo media. les porque- dije que me encontré- Bueno, Tarde. acuérdense lo de la silla. Yo les dije que me encontré ahí afuera con los chiquillos que pasan el chancho, y le dije, estaban con sus cigarritos, chiquillos, le dije, pasaron el chancho, que es como una jerga que tenemos acá en La Moneda. Muy bien. Y me dice, está pulcro el Salón Mombaras. Está pulcro, ¿no? Pero, más rojo que nunca. Oye, a mí, yo dije que, hice una acotación, dije Camila Vallejo es comunista. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso? Que ustedes saben que los integrantes del Partido Comunista son bien disciplinados. Entonces, si hay una virtud que tienen es esa, que son disciplinados, y si el presidente estima que Camila Vallejo le sirve mejor en otro ministerio, ella lo va a acatar. A mí me dicen que el problema es si es que se saca Camila Vallejo a quién poner. Porque Claro. más allá de Que lo represente se puede mejor hacer al es la voz del presidente, claro. gobierno, ¿Quién es hace el la voto, la que vocería? tiene Con que esa salir sintonía que tiene. tiene que salir a apagar los Sí. incendios, y tienen que tener sintonía. A mí me dicen acá en Palacio que las decisiones se toman de a tres. Ahora, Simón. Como en un matrimonio mal habido, pero Yo- se toman de a tres. yo- Entre claro. la ministra del Interior, Camila Vallejo y el presidente. Porque eso es interesante, porque yo me imagino, tú lo has escuchado, y aquí también lo tiene que haber escuchado Max, Lamar y Eduardo, que la discusión de cuando entra Camila Vallejo al gobierno, digamos, entra por cupo PC, Partido Comunista, o entra por cupo cercana al presidente. Entonces, por eso tal vez Ambas. esta, ¿Y cuál digamos, presidente? ductilidad Sí. para hacerlo en jerga futbolística. Juega bien de puntera, pero también se puede retrasar un poquito como volante, por salida, digamos. ¿Un 9 falso? Ya, como un 9 falso. Entonces, claro, Un 9 falso ahí. porque no es solo Sí. por ser del Partido Comunista, sino que es también por su cercanía con el presidente. Yo Entonces, creo que ahí hay eso es una lo que cosa- más pesa. Yo creo que Claro. eso, sí. Yo creo que esa, porque además, si nos damos cuenta, el círculo más cercano del presidente, si hay cambio profundo, comienza a desaparecer. Claro. O sea, los que están en la primera línea, me refiero, los que están ahí siempre tratando de entregar información, porque ya el ministro Jackson está fuera, y la ministra Vallejo, que la verdad que en el Ministerio de Desarrollo Social es muy interesante que pueda desplegar su agenda. Ojo, Claro. Es un ministerio bien seductor. Ahora, con el caso convenio, bueno, en fin. Claro. Es que la verdad que te vas a topar con una serie de Estar cerros atento. A calientes. ver, pasémosle la pelota a Simón a ver qué dice ahí. Sí, que es un debate bien sano. Ahora estamos siempre en el terreno de la especulación. Sí, claro. La Con buenos incorporación del datos. socialismo democrático, Bueno, la actividad política con ficción. Michelle Bachelet el otro día, el que tenga en su comité político representantes de los 30 años, es una lectura súper potente, creo yo, desde Sí. a quien le gusta la política y lo mira desde afuera. A mí me tocó cubrir el sector, entonces uno va conociendo la sintonía, los énfasis que se van dando. Esto es desde el punto del relato, o sea, que el relato que ustedes lo han escuchado a veces en la política es lo que el gobierno quiere decir para afuera, para que la gente, en la ciudadanía lo comprenda. Desde el punto de vista del relato, el discurso del gobierno entrante se acabó. O sea, con la salida de Jackson, con la salida de Isquia Siches Totalmente. en su momento del Ministerio del Interior, ya estaba tambaleando el relato de ingreso
ingreso y que saque ahora eventualmente a Camila Vallejo de la vocería sería prácticamente una lápida para el relato que ingresó a La Moneda, este gobierno transformador de los cabros jóvenes que venían del movimiento estudiantil. Hoy estamos con otra figura en el gabinete, con los que antes habían sido criticados, ahora están tomando decisiones. Entonces me parecería súper extraño que sacara a Camila Vallejo de un puesto tan relevante, porque más allá de que el desarrollo social esté en, digamos, el Ministerio de la Mujer esté en el comité político, evidentemente el peso no es el mismo, más allá de que son ministerios tremendamente importantes ambos, pero tener una vocera de gobierno que es de tu ADN y sacarla, me parece que es un buen punto el Creo para que que lo se analicen decía más. cuando sale Y Jackson la y moneda. entra a Desarrollo Social, tenía también un gesto de que se mantenía en el comité político, ¿te Exacto. acuerdas? Aquí una fuente de Palacio. ¡Ay! ¡Ay! Eduardo. El Palacio, Tan, Palacio, tenemos topo. Palacio de la Papa Frita, el Palacio del Bolsillo. El Palacio del Juguete. No, el Palacio de Gobierno. Muy bien, muy bien. No puedo decir, pero subsecretaria. Me cuenta. Ya sé quién. No puedo contar detalles. No puedo contar detalles. Están traficando datos. No, que dice que es interesante entender también dentro de si hay un enroque con la ministra Vallejo y todo, que dentro de, más allá de la amistad cívica, política, siempre hay gallito, ¿no? Y hay un gallito armado dentro de Palacio entre la ministra Toá y la ministra Vallejo. No dice esta fuente que estén peleadas ellas, sino que la figura de la mujer con poder dentro de La Moneda. Y la figura ¿Quién lo femenina ostenta? presidencial. Y lo ostenta, Buen punto. lo ostenta una comunista que es del ADN del Frente... No es del ADN del Frente Amplio, No. porque el Frente Amplio viene de otro lado. Sí. Se asocia con el comunismo. O viene del socialismo democrático, que claramente sí que no estaba en el ADN No estaba, porque para nada. eran los enemigos a vencer Sí. y por necesidades políticas han tenido que reencontrarse. Entonces, ha habido esta pugna que puede ser mediática de cuál es la figura más atractiva, atrayente y que posiblemente pueda ser la continuidad de este gobierno en materia electoral. Sí. Ahora, es interesante lo que dice también Eduardo, porque nos trae a otra discusión, la discusión presidencial. Y eso también es un tema al interior de Palacio. Porque, Pato cojo. claro, están jugando también todas estas fuerzas que quieren mantener el gobierno y continuar ahí con la presidencial. Y agregaría otra cosa. La irrupción de una nueva figura femenina que eventualmente sería el reemplazo de el actual ministro de la Cultura y las Artes, que saldría. Es actriz, Claro. 37 años. Pero Muy joven. si lo dije yo hace un rato. pero, sí. pero que a lo que voy, que es otra figura femenina, fresca, viene de otro ámbito, La Carola Redondo. Carola Redondo, Claro. con 37 años, destacada actriz, hija de actores, también que ha tenido una Claudio. participación gremial dentro del mundo teatral. Por lo tanto, no es solamente que salte de las tablas directamente al mundo de la política, pero sería un aire fresco de una figura femenina, considerando que la sensación de un gobierno feminista, Sí. como se quiso llamar, ahí la estamos viendo, un gobierno feminista como se llamaba en un comienzo, que después en uno de los cambios de gabinete ya se Lo ha de la diluido. paridad de género, sobre todo la paridad de género Exactamente. en el gabinete. Figura ¿no? femenina Pero ¿sabes fuerte qué? al gabinete. Yo quiero, hagamos un análisis, Max, tú, Va. de todo esto que estamos hablando hasta el momento, y me gusta el punto que dice Simón, porque efectivamente, cuán importante es que se mantenga como vocera Camila Vallejo y cuánto se pierde del ADN y de las banderas de lucha con que el presidente Boric ganó la presidencia de la República. Entonces, porque ahí me parece importante, efectivamente, debe ser una decisión muy difícil de tomar. Por supuesto, porque tienen una larga trayectoria como dirigentes estudiantiles. Ahí fueron cimentando no solo su amistad, sino que también esta visión de país que quisieron implementar a partir de la llegada al poder. Ahora, no solo la figura de la ministra, sino que también cuál es la posición que queda el Partido Comunista de perder una figura potencialmente presidenciable. Porque no nos olvidemos que también está en esa dirección. ¿Pero la pierde cambiándose Es que depende. o la protege? Lo que pasa es que si claro, aquí hay un problema, porque si la trasladas a desarrollo social, es un ministerio bien potente, porque te vincula con las distintas organizaciones sociales. Pero ¿cuál es el escándalo que hay con el ministerio? El caso convenio. Entonces va a tener que ella liderar ese proceso y tal vez vamos a ir conociendo otros antecedentes que están circulando en el camino. Ahora, la jugada es mantenerla, creo yo.
Habría que mantenerla, sí, habría que mantenerla porque de alguna manera... Se pierde mucho sacándola al Sí, comité político. porque la vas a invisibilizar y además la vas a instalar en una polémica de la cual ella no tiene ¿Y si responsabilidad es al mayor. Ministerio de Mujer? El Ministerio de Mujer también, pero yo creo que Pero- ella se ve más sólida como vocera. Yo sí. sinceramente creo que sería un error político sacarla. Yo creo que hay que mantenerla. Porque lo ha hecho mal como vocera. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Entonces, ¿por No. qué cambiarla? Solamente por esto que decían antes, que esto es una especulación, que el Partido Comunista la querría blindar, cuidar, porque ella como vocera ha tenido que salir a hacer la vocería, evidentemente, por este caso convenio, pero yo creo que la gente ha establecido claramente que ella no tiene responsabilidad en esto, sino que asume la vocería, es quien habla, no culpen al mensajero, porque la cajita está en otro Tal lado. vez, tal vez el problema que tuvo, estoy tratando de recordar, digamos, Sí. algún conflicto, pero fue esta diferencia de opinión que tuvo con el entrante y actual ya ministro de Justicia, Luis Cordero, por el tema de claro. indultos, ¿te Sí, acuerdas? sí, me pero acuerdo. pero digamos, hilando muy fino, los Pero ha ministros tenido una voceros... gran habilidad como vocera. Claro, los ministros voceros es una pega bien jodida porque tenéis que hablar por el presidente. Ahora, salvo que, voy a colocar un datito adicional, salvo que los problemas que puedan golpear directamente al gobierno sean mayores y eso pueda debilitar la imagen de la vocera. Es algo que está Claro, en como tránsito. que Entonces, se ve a venir algo, mucho un más tsunami. potente Claro. y que eso finalmente la termine por opacar. Claro, Simón, ahí lo que está diciendo Max también es relevante a la hora de tomar la decisión de si Camila Vallejo se cambia o no se cambia de ministerio. Sí, es súper relevante. Disculpe que está inmiscuyéndome acá por los rincones de Palacio. Porque pasó el director de la SECOM, de la ¿Ya? Secretaría de Comunicaciones, y confirma que en los próximos 5 minutos, dice, debería hablar el gobierno ya. ¿Iba Ojo solo con esa o escalera con habitual. su asesor Atrás Juan del carabinero Carvajal, hay una escalera ex director Oye, de la vi a SECOM? Juanito Carvajal, ¿ah? Vi a Juanito Carvajal. Sí, ve. Lo vi. Y no le quería preguntar unas cuestiones por el tema de los Ahí va días de saliendo la el marcha. ministro Cordero. Mira, Alcancé. ¿escuchamos? Simón. Escuchemos al ministro Cordero. Sigo siendo ministro de Justicia. Esté muy bien. Oiga, ministro, pero ¿qué le parece que el presidente haga este cambio de gabinete en el ceder a las presiones de la Usted derecha? comprenderá que un ministro no puede comentar las decisiones del presidente. Es una regla básica. Muchachos, las 12, ¿no? ¿Están citados a la moneda cerca del mediodía? sorry. ¿Están citados a la moneda al mediodía? Yo tengo una agenda de trabajo acá en mi ministerio, así que ustedes tranquilos. Ustedes van a estar acá toda la mañana, muchachos, así que... Bueno, lo esperamos el mediodía. ¿El avance de la investigación hoy día? Disculpe, El avance de las investigaciones por el caso ¿cuál de todas? La última, entiendo que el tema de lo que pasó con Kimun. Quería preguntar qué antecedentes tiene respecto a ese tema y cómo avanza la agenda en... No, lo de la agenda de las investigaciones está, por un lado, tiene la investigación del Ministerio Público, las otras las evaluaciones de las querellas ya interpuestas por el Consejo y las que está evaluando semanalmente el Consejo con los antecedentes que le envía el Ejecutivo. Pero en ese caso, el caso convenio como que ha dado de cierta manera varios giros. Responsabilidades políticas, en ese caso, ve que se tienen que seguir haciendo más. Yo solo le puedo hablar de la responsabilidad jurídica. ¿Tiene la posibilidad de asumir la vocería del gobierno? Democracia Viva, recuerden que el Ejecutivo, lo que la Seremía de Vivienda pidió, tan pronto puso término al contrato, es que le requirió al Consejo de Defensa del Estado la solicitud de una medida prejudicial precautoria, esa se concedió. Los dineros fueron requeridos, están en la cuenta del tribunal y el saldo, ellos se exponen a las acciones civiles o penales que potencialmente se pueden ejercer en contra. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de aquí en adelante? Yo de aquí en adelante, usted comprende que las estrategias legales yo no las puedo publicitar. Lo que sí le puedo decir es que el Ejecutivo tiene que ejercer las acciones legales, no cabe ninguna duda. En la presentación de otras querellas, por ejemplo, en la persecución de eventuales otros delitos. Disculpe, yo no voy a referirme al cambio de gabinete. Si es que van a ser más activos presentando otras querellas en A ver, le cuento, hay una cuestión técnica. Quien le corresponde querellarse en los casos de delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado. ¿Ok? Es una razón técnica. Por eso, todos los antecedentes que se recopilan se entregan al Consejo de Defensa del Estado. Esto es bien importante porque porque uno tiene como el imaginario de que el Ejecutivo puede andar presentando querella. No, el Ejecutivo solo puede presentar querella en aquellos casos que la ley explícitamente lo autoriza. Entonces lo que hace el Ejecutivo es entrega los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y en aquellos casos que es muy evidente, a su vez los entrega en denuncia al Ministerio Público, que es lo que ha estado haciendo desde el inicio el ministro Monte y el Ejecutivo, tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado. Pero ahora todo queda entonces en manos del Consejo de Defensa del Estado. La estrategia de las querellas, todo lo que tiene que ver con recopilación de antecedentes y entregarla al Ministerio Público y al Consejo sigue siendo una acción proactiva del Ejecutivo. Eso. ¿Ah? No lo sé.
Y ahí estamos viendo entonces al ministro de Justicia hablar. El cambio de gabinete ya es inminente. Justo estaba hablando Es bueno lo que dijo cuando señala, un ministro no comenta las decisiones de un presidente. Las decisiones que están tomadas, entonces. Y ahora, se nota que es un ministro que viene de otro ámbito, no viene del ámbito de la política, pero en el ámbito de la política todos comentan todo. Y por eso es que se señala de la academia. En el reporteo que el ministro Cordero está, no sé si molesto, pero mosqueado. No sé si la palabra chilena mosqueado es a propósito de que el gobierno lo puso a él al frente respecto a todo lo que ha significado el caso convenio. Sí, claro. Porque además el ministro Cordero tiene una labia, se nota que viene de la academia, ¿verdad? Y claro, él ha tenido que salir al frente a defender respecto. De hecho, ahora cuando le preguntan, bueno, ¿y el gobierno por qué no se querella? Bueno, en rigor, quien se querella es el Consejo de Defensa del Estado, por el caso convenio. Pero no solamente que lo tiraron al frente, su ministerio también tiene responsabilidad por supuesto. en el caso convenio. También, pero a él lo ponen ahí intencionalmente, digamos. El Ministerio de Justicia es el que está mandatado a vigilar el actuar de las fundaciones. Entonces, claro. No es que y él habla de corrupción. Es que, no, a lo que voy, a propósito de estar mosqueado, no es como, pucha, ¿por qué yo? Si yo estoy tranquilito. Pero yo no soy el que se portó mal. Claro, pero... Perdón, pero ese ministerio tiene responsabilidad en este caso. Pero es que político, lo que quieran, pero tiene responsabilidad. Ahora, eso tenía una lógica, porque quien se suponía que tenía que partir hablando de eso era el ministro Jackson. Pero después del robo de los computadores, tú comprenderás que no tenía capacidad de vocería frente a la situación que estaba pasando, y por eso toma la posta el ministro Cordero. Pero totalmente, pero digámoslo, en algún minuto las cámaras lo iban a girar, pues así como yo el otro día decía, bueno, ¿cuándo vamos a girar la cámara para Contraloría? A ver el Contralor que diga algo. El Contralor, claro. Oye, está pasando colado, movamos la cámara para el Ministerio de Justicia, no el Ministerio de Justicia, que tenía que hacer algo que no hicieron. Entonces también uno, como ciudadano, exige algún nivel de responsabilidad al respecto. No, porque es re fácil desligarse de situaciones que están ocurriendo, pero esto es un problema político. Ahí hay decisiones, hay figuras que tal vez no hicieron la pega como corresponde, y es evidente que la gente le va a exigir cierta responsabilidad y sobre todo coherencia con lo que se dijo en algún momento. Pero el gobierno hábilmente pone al ministro de Justicia porque de esa manera circunscribe al problema un problema de justicia, no un problema político. Exacto, lo saca del ámbito político y lo instala en el ámbito jurídico. Claro. Eso es una estrategia de la moneda. Digamos. Oye, alarma de topo. No, señoras y señores. Alarma, por favor, alarma. Por favor. Simón, atento. Se ríe, atento, Simón. Se ríe. Oye, es que yo confío mucho en esta fuente. Y me asegura. Pero me asegura. ¿Pero de dónde viene esa fuente? No, ¿Cuál es la fuente? Arial 12, Tiny Room. Por ejemplo, Eduardo viene de alemana. Muy buena. Y me asegura, vamos a ver, capaz que salga chascarreando un ratito más. A ver. Me aseguran que Camila Vallejo sí se mueve. ¡Ay, Simón! 2-1. 2 veces te ha dicho y tú insistes en... No, pero está bueno. Está bueno ese dato, ¿ah? Está bueno. Ahora el tema es dónde. No, es que me insisten que o mujer o desarrollo social. Yo creo que es desarrollo social. ¿Simón? Estamos colocando la piel. Pero si se va a desarrollo social, ¿sale del comité político? Sí. No sé. Yo creo que ella puede perfectamente salir, pero si sale al Ministerio de la Mujer o Equidad de Género. Que es un ministerio que ella siempre le atrajo, hay un tema del ADN político de ella también, ¿cierto? Una voz fuerte y no se pierde la presencia en el comité político. Y si el tema a mí me decían es que si sacan a Camila Vallejo es a quién ponen. Por eso es bien relevante. Y lo otro si ponen que a alguien del socialismo democrático, que podría ser la última. Sí, es que no tiene base. Podría ser la última. A ver. A mí dicen que no, pero si podría ser, va a ser ahora. Tiene que bajar por ahí, por esa escalera, porque está acá arriba con el presidente, bajan por acá al Salón de las Comunicaciones. Por eso hay un oficial de carabinero ahí de punto fijo, porque por ahí va a pasar y va a pasar por allá. Sería igual un gran remesón. A mí me dicen que no. Me dicen que no, pero bueno. Bueno, es que ¿sabéis qué? De los políticos que se puede ver truncado. ¿Tu fuente es de adentro? De adentro. Pero de adentro de... De adentro de la moneda. Ah. Pero... ¿El ministerio? Pero...
No ¿Pero soy por qué? sapo. ¿Por qué Leo? ¿Por qué Leo? Está mirando, Leo Gabriel. Leo Gabriel ahí. No puede revelar la fuente, no puede revelar la fuente, po. Gabo, Leo Gabo. Pero, efectivamente, no me calza que estoy preguntando, porque efectivamente, ¿quién sería el reemplazo? No, ese es una buena. Es que, bueno. Yo creo que ahí se puede topar. Imagínate un ministro vocero del socialismo democrático. Y ahí hay que cerrar por fuera, digamos. No, ya. El presidente tendría que, Claro, claro, no puede ceder Absoluto, eso el totalmente. presidente. Y a mí no Veamos. se me ocurren nombres. Veamos. No. Ahora, o pero sea, ¿qué más, debilitar po? al máximo Pueden sacar su por aquí, por alianza que, digamos, de apoyo, que es el social, que Pero, es que Apruebo tú Dignidad. dices, no me suena el nombre, pero porque tú en el caso de Cultura, que aparece la actriz en cuestión que hemos mencionado previa, que suena como no estaba dentro del radar. Entonces pueden estar Aparecen nombres. buscando en Sí. otros lugares, No, pero nombres tiene que menos ser alguien conocidos. que tenga experiencia política. Pues no vaya a poner en vocería, es vocería. Y tiene No, que pero digo que representar uno mira, muy bien al presidente. uno mira pues. como ese entorno, pero puede haber alguien por ahí, una joven promesa, pero es muy Chuta, difícil. Es muy arriesgado. Es muy difícil, No, sí. una joven Yo- promesa se me hace hay que muy tener Ahora arriesgado. hay que tener ojo Pero, porque Sobre han todo habido- por la experiencia que han tenido en la práctica. y en los pues, anteriores si no cambios de hubieran- gabinete el gobierno tiró globos sonda, que no se nos olvide lo que pasó con Cataldo. Y que no se nos olvide lo que pasó con la supuesta que iba a ser canciller y terminó siendo Alberto Van Claveren. Claro. Por las reacciones que hubo. Entonces, La época del Twitter. claro, aquí deben estar calibrando. Estarán Este sería el revisando- nombre, veamos qué pasa. Estarán revisando cuentas de Chequeo, Twitter. chequeo. Alarma de todo. No, Alarma pero de oye, todo. no Ya puede avanzar. córtala. Información, pues ya, pues, Mari. Eduardo, córtala. El ojito, Eduardo, Ya. La Mari, pues. Nombres. Te voy a hackear el celular. Nombres como opciones para reemplazar a Camila en vocería. Pelado Bade. No, me equivoqué. Perdón, me excedí. Disculpe. No, suena en salud. Suena en salud. Suena en salud. Suena en salud. ¡Oh! ¿Cordero o Vinter? Claro. A ver. A ver, Cordero epa. del Ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Hombre. Y Víctor, el diputado. Sale. Espera, Ese a ver, sería un- voy Y de esos nuevo. son los Hombre. dos fuertes nombres que suenan para Es que vocería. necesito pizarra para eso, para entender. Vamos a empezar. Estamos ya. hablando de Es que sale un misterios diputado. o ministerios. ¿Ah? Tú me estás diciendo por Camila Vallejo. ¿Cómo escolar, Sí, Eduardo? no, ¿por quién ¿Estás más? como ¿De quién estamos escolar? hablando? La escuelita. Yo Ah, no sí, sé. ¿verdad? Ando Muy con bien. escolar hoy día. Te quedaste con las zapatillas de educación física. Camila Amaranta. ¿Sabéis que a mí me gusta mucho Cordero? Espérame. Acabamos de Tranquilidad. hablarlo, ¿viste? Tranquilidad. O sea, estamos hablando tranquilidad. de Tú dices Era que un ella saldría tremendo profesor. y en vez de ella entraría el ministro Cordero. Cordero. a Al la- exterior. A vocería. A vocería. Secretaría General de Gobierno, perdón. A vocería. ¿Sabéis que es un buen nombre? Claro. Lo hablamos Es un recién buen porque nombre. el tipo tiene Gran manejo. jurista. Insisto, salvo que los problemas del caso convenio, Polici y demás sean más graves de lo que nosotros estamos conociendo. Bueno, y ahí, Insisto en y ahí eso. Claro, tienes... porque acuérdate que Camila Polisi, perdona Mari, perdona que te interrumpa, ayer calza, Camila fíjate. Polisi le pega un viaje a Camila Vallejo. Por supuesto. Porque el ex seremi de gobierno, el señor Vivanco, es el que la habría amenazado de muerte con el tema de cuánto cuesta un colombiano. Exacto. ¿Te acuerdas? Y ella la emplazó. Qué curioso que el gobierno no haya dicho nada. Y dice, la Sí. ministra Vallejo, porque era seremi de gobierno, no haya dicho nada al respecto. Pero, así como abogado del diablo en contra de la eventual nominación del hoy ministro de Justicia para que entre a vocería, ha sido bien evaluada la labor del ministro de Justicia. De hecho, se hablaba que era uno de los nuevos favoritos de la moneda, Pero es que es un que se gran había líder. ganado mucho más la mí me confianza calza, del sí. presidente Boric y que le gustaba la performance que estaba llevando a cabo. Tiene un problema, sí. Más no allá tiene del partido tema que hablábamos político. de Claro. justicia. Y eso Claro. es muy importante. Que no tiene partido político. Sí. Y el diputado Winter, ¿será bien visto por la ciudadanía que una vez más saquemos a un parlamentario para Ahí ocupar está. un ministerio? Ahí está Yo el creo gran que dilema. eso siempre es tema. Un día de conversación y después da lo mismo. Pero, ¿sabes Pero lo que para la pasa, gente, Eduardo? no, pero es que la cosa que no se quede la conversación entre ellos. Pues, si es la gente la Sale- que vota y dice, ¿sabes creo qué? que al final Le daré siempre- muchos o pocos votos, pero yo voté por él porque le creo. Es que sería otro problema, Mari, en términos del relato, de lo que se dijo en su oportunidad. Pues entonces sería nuevamente una contradicción, en mi punto de vista. O sea, yo creo que no es una buena decisión que el diputado salga del Parlamento para asumir la vocería. Ahora, volviendo a lo que decía Felipe, si instala al ministro Cordero en la vocería, saca el tema convenios de su área más política y la lleva al área jurídica, donde yo creo que ahí se maneja perfectamente el ministro. Claro, ¿Sabes porque qué? Yo además un me reemplazo calza para el ministro Cordero. Cordero en esa misma línea, ¿quién sería? Diego Ancalado.
O sea, ya. claro. Si está proponiendo a Rojabal, Diego Ancalao, Claro, Ancalao, ¿verdad? Po, con la ¿verdad? tabla Ouija para hablar con los notarios muertos. Alerta de topo. No, Alerta de topo. oh. ¿De quién? ¿De quién? ¿Simón? ¿Quién hace este paso? ¿Quién hace este paso? A ver. La chica de humo. Me dicen que lo de Cordero es puro Emanuel. bluff. Emanuel. Ah, ¿Te dicen que puro Sí, blue? yo Chica creo de que- humo. Yo creo que Chica la de humo. fuente. Sí, Yo creo que la fuente de la Mari como que me lo dicen. Yo- te está tirando ahí un volador. no, Bueno, pero, claro. pero Sí, lo acabamos yo me de acuerdo hablar. que espérate, Son los yo- globos yo- sondas. Como que conferencia de salen prensa del del propio director técnico gobierno. de la UA. Pero puro humo. espérate, Sí. pero tiene mucha razón la Mari, porque yo les voy a hacer. Hagamos paleontología política. Paleontología. Yo estaba acá mira. cubriendo en ese entonces cuando sacaron a Peñaguilillo, a Elizalde, a todo el ADN bacheletista que había llegado con la nueva mayoría. Y a Elizalde le avisaron 3 minutos antes, así estaba seguro que no se movía y en cosa de segundo acá se rearticula todo, si esto puede pasar, pero lo que les digo yo que lo de Cordero, a mí me dicen que es chica de humo. Que es humo. Bluff, Chica. que está- ¿Te lo dice una tienen buena ahí en fuente? el Ministerio de Justicia por lo mismo. Sí, una buena Tirando la fuente. Y me fuente dicen encima. que efectivamente lo que quiere, y ahí lo que Max dice es muy acertado. Quieren mantener el tema en justicia, que sea algo que está investigando la justicia, que la atribución. No quieren que salga de ahí. Y hay experiencia en aquello. Ustedes saben cuando. Paleontología política, cuando estalló el caso Cabal. Una de las cosas que quería Peñaguilillo en su momento, ministro del Interior, era que el señor Dávalos no hablara acá, pues, no Sí. hablara en la moneda, Y que ahí hablara, habló. mandara una declaración en su casa para que el tema se... Y habló en ese patio, entre a todos. El problema es que Hay Sebastián movimiento, Dávalos hay trabajaba en la movimiento, algo moneda. pasa. claro.